Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy como invitados, don Víctor J. Carpintero, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos, un saludo. Un saludo. Don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, un saludo. Hola, muy buenas, un saludo. Dejamos en el último programa, en concreto hace 15 días, pendiente el asunto de la campaña de renta de este año. Esbozó don Víctor algunos apuntes y vamos a rematar este asunto rápidamente para luego ya entrar en otros temas que tenemos en el guión. Don Víctor. Perfecto. Pues nada, simplemente recordar a todos los televidentes de Popular Televisión Cantabria que el 6 de abril ha comenzado el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio del año pasado, o sea, el 2021. Y el plazo finaliza el 30 de junio. Dos recomendaciones. Primera, no se precipiten en confirmar el borrador de la renta. Según el estudio del Consejo General de Gestores Administrativos de España, el 40% de los borradores contiene errores. Y la responsabilidad al confirmar este borrador, aunque nos lo haya enviado Hacienda, la responsabilidad es del ciudadano. Primera recomendación. Segunda, para ello, acuda a su gestor administrativo colegiado de confianza, que es el profesional que le va a asesorar en la forma de cumplir con sus obligaciones con el fisco de la manera más económica, más beneficiosa para usted, dentro de la legalidad. Pues muchísimas gracias. Un gestor administrativo siempre es una garantía en cualquier gestión y nunca mejor dicho. Bueno, pero vamos a hablar de esta inflación, de este impuesto a la pobreza que está llevando a una situación tremenda a muchas personas. Vamos a hablar de manera cruda, hablaba con la Cocina Económica días pasados y a estas alturas me decían que habían duplicado las ayudas respecto al mismo periodo del año pasado, duplicado teniendo en cuenta que estábamos entonces en pandemia. Es decir, de esto que es una situación de que personas que no llegan a fin de mes, que tienen su trabajo, su salario, pero que tienen que pagar pues una renta, la luz, el agua, y llega el día 20 y ya no lo tienen casi para comer. Eso es uno de los problemas gravísimos de los que se está hoy produciendo en la sociedad. Al margen de esto, pues se está produciendo una sociedad dual, una sociedad de, por un lado, los que recibimos una pensión o son funcionarios, y por otro, los que están en su libre albedrío. Dos sociedades realmente increíbles. Esa es la que ha salido de vacaciones, la otra no ha podido. Había un artículo muy importante en el debate al respecto sobre esto. Entonces, bueno, esta es la realidad de la que estamos viviendo, que el gobierno no quiere acometer. ¿Hay que bajar impuestos? Sí, pero con bajar impuestos no es suficiente. Lo que hay que hacer es un proyecto de reducción de gastos. El gran proyecto que tiene pendiente este país es una reducción de estructura, que es lo que el poder y todo lo que le rodea al poder, incluidos muchos medios de comunicación, no quiero ir a hablar, porque se acabarían, como me dicen muchos, y perdonen la expresión, muchas mamandurrias, recordando a aquel comentarista. Don Aurelio Sastre, estos datos que son realmente preocupantes. Uno va a hacer la compra del día y es que se queda alucinado. Cuando ya acaba la lista dice, pero si es que llevaba tanto dinero para pagar, pero es que esto se me ha acabado. Esto está pasando ya. Esto no es ciencia ficción. Esta es la auténtica realidad. Y vemos cómo el gobierno está siendo, mejor dicho, las arcas del Estado están recaudando cada día más. En lo que llevamos de año lleva recaudado como unos 8.000 millones más debido precisamente a la inflación. Sí, sí. Es decir, va a acabar con 20 y tantos mil millones aproximadamente más. Bien, eso estaba mucho mejor en el bolsillo de los ciudadanos, pero lo que estaba mucho mejor es no haber gastado eso ni otras muchas cosas más que se gastan de manera increíble por este gobierno manirroto e irresponsable, diría yo. Don Aurelio. No, bueno, el empobrecimiento de la población está siendo galopante.
yo diría que está la economía de los menos favorecidos está cayendo en picado. Yo creo que se está polarizando más que nunca la sociedad. Unos con una renta, más o menos, como son funcionarios y demás, que más o menos hoy mantienen su renta y su poder adquisitivo, y luego el resto de la población trabajadora, el mileurista, ¿no? El mileurista. La situación está siendo muy grave. A mí no me sorprende este dato que da usted de cómo se han tenido que doblar las ayudas para permitir que la gente, pues casi puede decirse ya, casi que pueda comer, y no digamos ya encender la luz de casa o ver todo esto. O sea, a esta situación que a partir de la pandemia se ha agravado de una manera notable y que da la impresión que cada día preocupa menos a nuestras autoridades, porque usted vea pues, a los ministros, a esos 23 ministros que tenemos en el gobierno, 23 ministerios, que usted dice, bueno, es que no es el salario de los ministros. No es el salario de los ministros. Es que cada ministerio tiene un presupuesto enorme. Cuando yo he visto que, por ejemplo, un ministerio, hablando del gasto superfluo, un ministerio como es un ministerio tan absurdo y tan injusto como ese que se llama de Igualdad, que le asignan 20.000 millones de euros de presupuesto, pues a mí me parece que es un insulto a toda esta población que hoy no le alcanza para comer, ¿no? Hay un empobrecimiento que está siendo ya estructural. O sea, no es esto de, bueno, pues la situación puede cambiar, ya vemos que se empieza a ver la luz al final del túnel. No, ni mucho menos. Seguimos en caída libre. El empobrecimiento sigue de una manera galopante. Y lo curioso es que la gente lo está asimilando, lo está asumiendo. La gente anda, usted les ve por ahí funcionando, casi ni se quejan, ¿no? Un poco como pollo sin cabeza, tratando de ver cómo resisten y si les alcanza, si pueden alargar ese poco dinero que tienen. Bueno, pues no hay manera. La situación es auténticamente dramática. Y no ve usted una preocupación en las autoridades, en aquellos que lo pueden resolver, ¿no? Nos estamos encontrando, yo creo que con una situación de muy difícil salida. Ahora, si hemos visto que alguien trata de paliarlo, el nuevo, digamos, presidente del Partido Popular ha propuesto un plan económico donde trata de abordar directamente esa situación, por lo menos con un efecto paliativo como es... Sí, porque las reformas debían ser más profundas. Sí, no, pero bueno, dice, bueno, pues si se baja el IRPF, si se baja el IVA del 21 al 10% en los productos de primera necesidad, pues estas son cosas que efectivamente se acusan casi de inmediato. Pero ya ha visto usted la resistencia del gobierno este que llaman este gobierno Frankenstein, que llamaba Rubalcaba, ¿no? Que dicen que no, que de bajar impuestos nada, que la gente se apriete el cinturón hasta donde le sea posible. Así es que la situación es dramática. Sí. La verdad es que es un comportamiento dictatorial, es una falta de respeto a los ciudadanos absoluto por el número de mentiras que diariamente dicen los gobiernos. Digo los gobiernos porque no solo el gobierno principal, sino también el de las comunidades autónomas. El otro día, viendo el debate de las elecciones francesas, me consolé un poco, porque dije, el problema es general. Y yo creo que Europa, con perdón, navega con piloto automático, está en una crisis de identidad tan grande, y viendo los problemas que sacaban allí, son los mismos que tiene España, en algunos casos acentuados, más el gravísimo problema de la inmigración descontrolada, y en el fondo es de un sistema, el otro día lo escribía, que ya no da más. El sistema está agotado. Y no es que esté diciendo que el sistema democrático está agotado, precisamente lo que está agotado es la falta de democracia real. El sistema europeo está agotado. El mundo occidental está agotado. ¿Agotado por qué? Pues porque han pervertido la libertad y se han adueñado los mentirosos del relato. Y entonces la democracia queda agostada. Víctor. Dos apuntes para finalizar la brillante exposición de don Aurelio.
Antes apuntaban a que había que hacer una bajada del IRPF y demás. Aquí en Cantabria se intentó. La recientemente cesada consejera de Economía del Gobierno de Cantabria, María Sánchez, intentó bajar el tipo impositivo del IRPF en Cantabria, una medida que pueden utilizar las comunidades autónomas a su libre albedrío, y fue fulminada, inmediatamente cesada, por intentar beneficiar a todos los ciudadanos de Cantabria una media de 140 euros en su declaración de la renta. Bueno, pues es un apunte, ¿no? Ahora, ayer ha sucedido eso en Castilla y León. Me parece que son del pie de también 140 o 200 euros en Castilla y León. Claro. Ayer el primer acuerdo del nuevo Consejo de Gobierno de Castilla y León. Entonces, bueno, aquí se intentó, de hecho en el anterior programa que estaba anunciada esta medida, nos felicitamos de ello y empezamos, yo lo anuncié. Pero vamos, es que esto fue un viernes y el sábado la cesaron fulminantemente. Y lo que estamos viendo los gestores administrativos con el barómetro que hacemos en los 6.000 despachos de toda España es que está desapareciendo la clase media. Sí, bueno, la clase media en España está desapareciendo. Se está agotada. Polarizando porque es que es el pim pam pum donde van todos los impuestos, donde es el trabajador, el autónomo, el empleado también, que tiene sus impuestos regulados, que declara todo, y claro, y no se coge el toro por los cuernos, permítanme la expresión, para abordar toda la economía sumergida que hay en este país, que si consiguiéramos... Pero para eso hay que bajar los impuestos. La economía sumersiva es una economía, yo no estoy a favor de ella, por supuesto, pero es una economía de supervivencia. Sí, es decir, en algunos casos sí. No digo que haya gente pirata que se va al tema y a esos hay que perseguirle, ¿no? Pero muchos dicen, bueno, prefiero vivir así que no vivir. No sé si me entienden. Sí, porque es que además... Cuando se produce esa sensación de impunidad que se produce por parte de las autoridades a la hora de los... Es que nosotros administramos bien, claro, coges luego y dices, y esto va al ministerio para no sé qué, de la igualdad, que es de la desigualdad, de la mentira, de la propaganda, y se quema el dinero. Se quema el dinero, y ahora que digo que tenemos que mandar armas nosotros a Ucrania, pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero nosotros teníamos que estar pendientes de lo nuestro, nosotros tenemos que estar buscando la paz. Ayuda humanitaria. Ahora mandamos no sé cuánto dinero. Esto todo, cuando nos interesa aquí, somos los pacifistas más absurdos. Y cuando el sentido común nos lo dice, y aquí venga, más armamento. Yo, desde luego, no comparto lo de los armamentos, cada vez menos en esta situación. No digo que no haya que tener armamento porque hay que defenderse, pero en esta situación, como el otro día decía un oligarca, vamos a ver, si en Rusia no funciona nada, ¿cómo va a funcionar el ejército? Bueno, pues está engordando mucho el asunto para que en Europa se produzca armamento a tope y enriquecimiento a tope. Pero bueno, nos estamos desviando. El barómetro... Sí, el barómetro apuntaba esto, a que el 35% de las pymes y los autónomos pues están teniendo verdaderas dificultades para acometer el pago de sus obligaciones más básicas, como son el pago de nóminas y... a trabajadores y seguridad social, y es que las previsiones no son nada halagüeñas en este sentido, pues incrementadas por el tema de la inflación. Don Aurelio, ¿cómo se presenta? Pues dos datos del Fondo Monetario Internacional. Ha recortado, ha bajado de los 7 y pico que se preveía un día al 4,8 la previsión de crecimiento para este año para España. Y luego ha dicho que la deuda pública de España será superior al 114% por lo menos hasta el año 2017. Es decir, es que como no se reduzcan gastos, va a producirse una cosa, que en julio el Banco Central Europeo deja de tener la manguera de comprar deuda y vamos a tener que situar la deuda a inversores. Vamos a ver en qué situación está el gobierno de España en junio para poder situar a qué precio y en qué situación. Esto es algo muy grave y que puede ponernos en una situación muy complicada, don Aurelio.
¿no? Yo creo que estamos pasando las consecuencias de 3 años sin gobernar. El gobierno no ha estado en lo que debería estar, no ha estado en el abordaje de los problemas de la gente, ha estado en problemas puramente internos de sostenimiento de un gobierno, de un presidente, de unas coaliciones extrañas, y estamos pagando las consecuencias de esos gobiernos. ¿Alguien pensaba que un gobierno como integrado por gente como son los comunistas bolivarianos, como son sostenido por los que son los hermanos en fin, la filial de los terroristas, los independentistas, los golpistas? ¿Alguien pensaba que ese gobierno podía hacer algo por la ciudadanía, que podía mejorar la vida de la gente? Bueno, pues no, las consecuencias las estamos pasando. No estamos en una situación dramática coyuntural. No, esto sigue, la caída sigue en picado y no se ve ninguna solución, porque además usted ve al gobierno que están encantados de haberse conocido. Vemos a los trabajadores milumbristas ganando unos salarios bajos, pero claro, usted se pone a ver el costo que eso tiene para la empresa y es que es casi el doble. Es decir, la gente está ganando 1.000 euros, pero la empresa está pagando 2.000. Eso no es posible en un país que está viviendo la situación que en este momento vive España, no es posible. Luego a todo esto hay que añadir, por lo que hemos venido hablando, el incremento tremendo de los precios, la inflación, que ahora posiblemente en julio van a dejar el Banco Central Europeo de adquirir la deuda española, pero que además van a subir los intereses de la deuda, con lo cual yo creo que la situación que se plantea es absolutamente dramática, ¿no? Luego ya podemos hablar, si digamos, vamos a caer al terreno propio. Si a esto añadimos la cantidad de problemas que están añadiendo, como por ejemplo la exclusión bancaria, que es un verdadero problema, ¿no? Con la desaparición de la pequeña banca, de las cajas de ahorros, de aquellos que decían que eran chiringuitos, pero ya viste los problemas que resolvían. Quiero decir que los problemas se nos van acumulando y no se resuelve absolutamente ninguno. Don Víctor. Sí, un dato. Estaba consultando el índice de la prima de riesgo actual en la eurozona. En Francia, el 44 a un año. En Austria, 45,8. Bélgica, 51,5. España, 104. Señores, la prima de riesgo, todos sabemos lo que significa. Es el precio que cuesta devolver el dinero que le prestan a España y el índice de riesgo que éste tiene. Cuando estamos duplicando en algunas ocasiones y superando en más del doble, en la mayoría de los casos, a los países de la eurozona, eso nos tiene que hacer pensar que algo nos está haciendo. Pues ¿qué puede suceder en julio? Cuando eso todavía con el manguerazo del Banco Central. Esta es una de las causas, no solo la deuda de España, sino de Italia, de Francia, etc. Una de las causas que yo pienso que Europa necesita un reseteo profundo, que es lo que las élites no quieren ni oír ni hablar. Pero esto no funciona. Esta es la realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien dice que el sistema hay que cambiarle, dicen ultraderechista, un no sé qué, un no sé cuánto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Europa de los privilegios. La Europa de los privilegios, la Europa de pérdida de libertades, la Europa de unos pocos, que está perdiendo, fijaros bien, su carta fundacional, que era todo lo contrario. Y entonces, con unos dirigentes en Europa realmente lamentables, los peor de las últimas 3 décadas, pues están muy preocupados. ¿Vale? Que el señor Borrell sea hoy el Mr. Peck, el ministro de Asuntos Exteriores, pero bueno, vamos a ver, dice unas cosas, que solo se puede ganar la guerra militarmente, ahora de repente son belicistas. Bueno, cuando conoces a esta persona dice, aquí algo se esconde, porque antes de iniciarse precisamente, y vamos a hablar de la subida de precios, de iniciarse la guerra, ya estábamos en una inflación del 7 y pico en España. Luego es falso, mentira, no es falso, es mentira que esto sea por la guerra.
es causa de las políticas absurdas de haber tapado la producción agrícola, de haber pagado por no producir alimentos, es decir, por unas políticas energéticas totalmente casi demenciales, totalitarias, hablando de algo que no se puede alcanzar así como así. En definitiva, de mucha mentira y de mucha ideología. Y esto es así, sí. Don Víctor. Sí. Esto además, todo viene derivado, esta especie de tormenta perfecta que se ha generado en la situación actual. Bueno, pues es fruto de una deficiente planificación, porque vamos a ver, el caso de los microchips, el caso de los microchips, que en Europa se haya dejado de fabricar microchips cuando es un componente que está en la vida diaria de todos nosotros, desde que salimos de casa, el ordenador, el teléfono móvil, el coche, todos los automatismos. Vamos a ver, que tengamos que depender de China, en este sentido, bueno, pues eso ha derivado en un incremento exponencial de los precios abusivo. Que Ucrania sea el granero de Europa, porque lo que muy bien apuntaba don Gervasio antes, que estamos pagando por no cultivar la tierra. Y que Rusia sea el que nos abastezca de gas a Europa también. Y ahora, bueno, pues nos enfrentamos. ¿Quiénes son los responsables? Los que nos han llevado. Pues claro. Estos dicen que son los que lo van a solucionar, don Aurelio. Es que esta es la gran ineficacia. Bueno, pues pasa como lo de la pandemia. Por cierto, busquen ustedes el segundo informe que el tribunal sobre precisamente los estudios realizados, preestudios de la vacuna de Pfizer, ordenó un tribunal de Estados Unidos que esos estudios se dieran público. Ya ha salido el segundo capítulo. El segundo capítulo es de poner los pelos de punta. Y era para llevar a la cárcel a una cantidad de individuos tremendo. Pues nada, no pasa de eso, porque lo que dice el segundo capítulo es realmente tremendo. Pero mire, no lo voy a decir yo, léanlo ustedes, preocúpenselo, búsquenlo en la red, porque si no igual van a decir que estamos intoxicando. Don Aurelio. No, ha habido, o sea, se han producido pues una serie de, digamos, catástrofes naturales, como ha sido una pandemia, otra absolutamente creada artificialmente, como es la guerra de Ucrania, y todo esto justifica muchas cosas, sobre todo justifica la incompetencia y la incapacidad de los gobiernos. Es decir, todo esto les está sirviendo. Ya estábamos muy mal, lo estábamos pasando muy mal, la economía era un auténtico desastre, como no cabía esperar otra cosa del gobierno que teníamos, era un desastre, pero claro, estas cosas, la pandemia, la guerra, tal, ahí están encontrando pues una justificación. Lo que usted dice de Europa, pues se han abandonado totalmente las políticas nacionales, porque usted recordará cuando viajaban por España los campos de girasol y todo esto que había, y ahora resulta que no hay aceite de girasol. Se han abandonado todas las políticas. Europa, pues mire usted, no funciona Europa. Europa me parece que es fundamentalmente un cementerio de elefantes. Ahí se va todo lo que ya quiere quitarse como lastre en la política nacional, se manda a Europa, y son los que parece que están dirigiendo luego las políticas nacionales, porque el hecho, como bien decía usted, de que un personaje como Borrell, un hombre muy cuestionado en muchos aspectos, sea hoy el máximo representante exterior de Europa, pues ya dice el nivel que tenemos. No, es que éticamente ese señor no debiera de serlo, porque ese señor tuvo información privilegiada cuando era consejero de Abengoa. Eso, en cualquier otro, ese señor con esa trayectoria ya no tendría que haber sido. Es que no hay personas en Europa para haber nombrado a otro señor. Pero yo ya pasaría de Europa, porque eso no lo vamos a cambiar, y además influimos muy poco en eso, España apenas influye, y es ir más hacia las políticas nacionales, resolver los problemas que tenemos aquí y ahora, y abordarlos con decisión. Y para eso necesitamos pues nuevos gobiernos, nuevas políticas y nuevas acciones. Cuando vemos que, por ejemplo, el 50% de los recursos públicos de las autonomías se gastan en personal, dice, ¿qué queda para el resto, ¿no? Claro, ahora vemos, por ejemplo,
A mí me preocupa mucho el tema rural, porque Sí. Cantabria, por ejemplo, es una región donde ha tenido mucha incidencia en la economía toda la cuestión ganadera, de productos lácteos, la industria también. Cantabria había un mix, yo diría un mix económico importante, donde todos los sectores, la pesca, la ganadería, los productos lácteos, todo esto funcionaba, y estos 40 años todo ha sido caída libre, hemos ido perdiendo fuerza en todos ellos, ¿no? Pero entonces ahora está viendo, pues por ejemplo, bueno, un consejero, usted antes citaba a María Sánchez, precisamente una semana antes de que la hayan cesado, aquí la estábamos valorando Sí. muy positivamente, Sí, la sí, estábamos poniendo claro. como uno de los consejeros que verdaderamente son competentes y está preocupado por la situación. Bueno, pues resulta que por querer bajar los impuestos la cesan fulminantemente, ¿no? Pero luego hemos hablado también del de desarrollo rural. Bueno, pues ahora quiere eliminar tasas, quiere poner más recursos en manos de los ganaderos, se ven acciones en los montes. Bueno, pues esas son las cosas que yo creo que tienen que empezar a hacer los políticos. Ver si todo ese plan eólico que ahora está en marcha. Y que Ayudando también, perdone, don Aurelio, al sector pesquero, con las ayudas al sector pesquero, ayudas directas. lo está haciendo. Lo ¿no? están haciendo también Eso desde la es. consejería. Bueno, pues ahí es donde se ve la mano, pues, de un consejero que trata, Sensible que está en a la los, situación. que está en los problemas de la región. Pero claro, con cuántos nos encontramos. Ya. Pues podemos hablar de un par de Es- dos. son Y- noticias, y luego son con noticias. muchas dificultades y con muchas Y más dificultades cuando para tenemos conseguirlo, ¿no? el problema muy de fondo, que es el problema estructural de Europa, que va a ser la batalla política de los próximos 2 décadas. Es decir, en las libertades, el mantenimiento de las libertades, la lucha por la libertad y por los equilibrios sociales. Se están produciendo unos desequilibrios sociales forzados desde las mismas élites por su torpeza y claro, esto no nos puede llevar a ningún sitio bueno, nos puede llevar a un desastre. Es decir, el mero hecho de las elecciones francesas, que pueda haber un 40 y tantos % que vote a la señora Macron, pero es que ese 40 y tantos % está muy descontento y se está produciendo. Entonces, en vez de decir ¿por qué vota esa gente? Esa gente dice no, es que estos están equivocados. No, hombre, estos lo que están es desesperados. Entonces, cambien ustedes, cambien y respeten al ser humano. Entonces, claro, eso no lo quiere oír la clase dirigente política europea, que vive con unos privilegios absolutos, pero que hay que frenarla y democráticamente y en la calle y como sea, en el buen sentido de la palabra, Sí. porque si no acaban con las libertades, que es el patrimonio que nos ha dejado esta Unión Europea. Que tengan ustedes una feliz semana, don Víctor Muchas gracias. y don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias, don Gervasio. Gracias.